Bueno, es importante decir que mucho de esta teoría de mecánica analítica fue hecha por muchos franceses. Sacamos a Hamilton, que era irlandés, pero después tenemos a Lagrange, a Liouville, y ahora se va a agregar eh, Poisson. Entonces, son todas formas de generalizar y además axiomatizar la mecánica clásica, y que además esto se va a poder extender a otras teorías como la mecánica cuántica haciendo ciertos cambios. Entonces la siguiente formulación de la mecánica va a ser esta que tiene que ver con los corchetes de Poisson. Vamos a empezar teniendo alguna función que dependa de los Q y de los PI. Una cualquiera, podría ser la energía cinética, por ejemplo, como estuvimos viendo, o la energía potencial. Eh, bueno, en realidad podría depender solo de una o de las dos. Vamos a llamarlo en general una función cualquiera, f de q y de p. Entonces, esta puede ser una función que esté en el espacio de fase. O sea, podemos considerar que el dominio de esta función está en el espacio de fase, pues tenemos un q y un p para cada valor de f. Y bueno, sabemos que p y q dependen del tiempo, por lo tanto f también va a depender del tiempo. Y entonces f va a variar a través de la trayectoria que tengamos en el espacio de fase también. Bueno, entonces, ¿cómo cambia f a medida que se mueve? O sea, ¿qué sería f punto? La variación en el tiempo va a ser la sumatoria de entonces la derivada de cada uno de los qi por la derivada de qi en el tiempo, más la derivada ahora del pi, la derivada de pi punto, ¿no? Para que quede entonces bien, pongamos acá Q y PI por las dudas. Como ya hicimos muchas veces, usamos las ecuaciones de Hamilton para reemplazar Q.i y P.i en la ecuación. Eso va a hacer que nos quede que F punto sea igual a la sumatoria de esto que da igual. Q.i es de H de PI. Y acá ponemos el menos que va a salir del reemplazo de F de PI de H de QI. Entonces, esto que está acá, para abreviarlo, va a ser lo que se va a llamar el corchete de Poisson. En general, no necesariamente va a tener que ser una función f y una h que sea el hamiltoniano, sino cualquier dos funciones que dependan de q y de p, ¿no? Funciones del espacio de fase. Entonces, el corchete de Poisson viene dado de la siguiente forma: es fg sumatoria, entonces sí, de df de qi de g de pi menos df de pi de g de qi. La forma general de corchete de Poisson de f y g. Eso automáticamente hace que esto que está acá sea el corchete de Poisson de f y h. Entonces queda representado bastante, de una forma bastante simple y que no ocupa mucho lugar. La ecuación f punto igual a todo esto lo representamos de esta forma. Entonces lo que tiene bueno es que esto está de alguna forma resumiendo eh, mucho de lo que estuvimos viendo, inclusive las ecuaciones de Hamilton. ¿Qué sucede, por ejemplo, si f de qp es directamente algún qk, uno al azar, no sé, cualquiera, no importa? Entonces, la ecuación nos decía que f punto es igual a f, g. Si f es qk, entonces lo que nos está diciendo es que qk punto es igual al corchete de Poisson de qk y supongamos que tenemos h, o sea, en realidad era, acá me equivoqué, es f de h
es lo que no dice la ecuación, ¿no? Acá era los corchetes de Poisson en general y la ecuación a la que llegamos, simplemente derivando una función, era f punto es igual a f h en corchete de Poisson. Tomando como f como qk cualquiera, nos queda que q.k es igual al corchete de Poisson de qkh. Entonces, ahora podemos escribir qué es esto. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, primero la sumatoria ahí de, bueno, derivada de f en función de dqi y la derivada de gpi, y luego vamos a tener menos df dpi y luego va a quedar dg dqi. Esto es exactamente en teoría, pero ahora tenemos que aplicar quién es f y quién es g, que va a ser qk y h. Entonces, eso lo vamos a escribir, bueno, poniendo... Bueno, primero voy a sacar la sumatoria por lo siguiente. Hay que pensar que el f es qk, entonces va a ser derivar qi en función de qk. Si el i siempre es distinto al k, esto va a ser 0. Lo mismo va a ocurrir acá. Salvo que sea qk la variable acá abajo. En ese caso, la derivada de qk en función de qk, esto es 1. Fíjense que en ese caso, en el caso que i sea igual a k, tenemos dqk dqk, eso es 1, dg dpi, que acá, perdón, acá ya es h, ya acá donde puse g hay que poner h, donde puse f hay que poner qk, menos la derivada de pi en función de dqk, no hay, qk no depende de pi, por lo que es 0, así que esto desaparece. ¿Qué significa? Que qk punto es igual a dh dpi. Lo mismo va a pasar si en vez de pedir qk pedimos un pk. Vamos a tener que pk punto va a ser igual. Bueno, ahí cuando deriven qi, f va a ser pk, esto va a ser 0, y solo va a quedar este término con un menos, va a ser dh de qi. Esto si hay muchas variables, si hubiera una sola en realidad, sería de p y de q. Pero la cuestión es que esto que están viendo acá no es más que las ecuaciones de Hamilton, que fueron recuperadas de esa forma. O sea que las ecuaciones de Hamilton las reescribimos como qk punto igual al corchete de Poisson de qkh y p punto k igual a pkh corchete de Poisson. Entonces, lo que sí se puede ver en esta formulación es que las dos ecuaciones tienen el mismo signo y la diferencia de signo va a estar metida cuando derivamos, o sea, cuando hagamos esto, va a estar acá metida ese negativo, pero de esta forma ya no hay el menos s, tienen los dos el mismo, tienen los dos el más, tienen el mismo signo. Y entonces, bueno, acá tenemos otra formulación y que esta formulación tiene una extensión a la mecánica cuántica utilizando lo que se llama el conmutador. Pero bueno, eso ya es saber que esto se puede extender, nada más que eso. Pero bueno, esta capacidad de síntesis es importante saber que es aplicar el corchete de Poisson a la mecánica clásica, a toda la teoría que estuvimos viendo.